El retiro de presidentes de Sudamérica, al que había convocado Luis Ignacio Lula da Silva, y que finalmente fue una cumbre de mandatarios, tuvo lugar ayer en Brasilia y culminó con llamados a superar las diferencias ideológicas y a trabajar en la integración regional. Pero hubo un asunto que generó divisiones. Uno, más allá de lo que fueron las idas y vueltas en torno al texto, hubo un tema ahí que se entreveró: la situación en Venezuela. 11 gobernantes participaron en el encuentro, que no tenía precedentes en los últimos 10 años y que, según lo que había previsto Lula, iban a discutir de forma distendida y con franqueza. En la declaración de consenso negociada y aprobada al final de la cita, los presidentes afirman haber acordado promover iniciativas de cooperación sudamericana. Reconocieron, dice el texto, la importancia de mantener el diálogo regular, con miras a impulsar el proceso de integración en América del Sur y proyectar la voz de la región en el mundo. Y decidieron establecer un grupo de contacto encabezado por los cancilleres para evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración de América del Sur, a ser sometida a la consideración de los jefes de Estado. Lula, que ha intentado devolver protagonismo a Brasil en la escena internacional luego del periodo de Jair Bolsonaro, dijo en su discurso de apertura: dejamos que las ideologías nos dividieran e interrumpieran esfuerzos de integración. Abandonamos canales de diálogo y mecanismos de cooperación, y con eso todos perdimos. Los elementos que nos unen están por encima de las diferencias ideológicas, añadió Lula. En el encuentro reverberaron los ecos de la recepción que el presidente anfitrión le había hecho a Nicolás Maduro, el presidente venezolano, el lunes. En esa ocasión, Lula afirmó: compañero Maduro, usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela, la de la antidemocracia, la del autoritarismo. ¿Qué primeras conclusiones pueden sacarse de esta instancia, de este intercambio, de este encuentro del día de ayer? Vamos a conversar a partir de este momento con Carlos Luján, politólogo y experto en relaciones internacionales. Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación, Emiliano. En primer lugar, ¿qué significa esta reunión si la ubicamos en el contexto de la política internacional? Bueno, yo creo que hace el momento mundial que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo un interregno luego de la pandemia y en pleno curso de la guerra en Ucrania, donde el mundo se está reestructurando. El orden mundial se está reestructurando y en ese mundo la pregunta es cómo nos vamos a ubicar los países y la región en términos de política internacional. Vamos a ubicarnos cada uno en función de las cercanías o de la autonomía con respecto a Estados Unidos y China, o vamos a funcionar como una región en su conjunto. Ahí también obviamente está la discusión sobre si la región es Sudamérica, que es el proyecto que Brasil está impulsando, o si debemos incluir toda Latinoamérica, con México en particular como un actor relevante. Sí, el esquema que promueve Brasil es sin México, ¿no? Es un esquema de pasos, ¿no? O sea, no dice que no a América Latina, sino dice la consolidación de Sudamérica como un espacio en el mundo es un paso hacia la latinoamericanización a partir de la complejidad de que México, es decir, algo obvio, está en Norteamérica, ¿no? Uh-huh. Y que eso implica cercanías. Yo acabo de estar en México y es muy interesante la mirada de los mexicanos en cuanto a las diferencias que tienen con Estados Unidos y las políticas que tienen, y la necesidad para México de ser también latinoamericano en términos de su propia autonomía. Sé que a veces olvidamos también que hay miradas
desde el otro lado. Pero bueno, ¿queremos ser un actor en este mundo multipolar o aceptamos que el mundo no va hacia la multipolaridad o no está en la multipolaridad y por tanto vemos cómo nos posicionamos individualmente? Esa me parece que es la pregunta. Lo cierto es que se salió del inmovilismo, ¿no? Se salió de la fragmentación. Yo decía recién, al pasar, hacía 9, 10 años que no se producía un encuentro de este tipo con los mandatarios sudamericanos. Ya sabemos además las crisis, el deterioro por el que han pasado varias de las instituciones que se crearon, en particular la UNASUR. Entonces, lo de ayer, ¿el solo hecho de que se congregaran estos presidentes ya marca un cambio o no? Yo creo que sí, y que tiene mucho que ver con el liderazgo que se le reclama a Brasil. Un liderazgo que se puede pensar en términos benévolos, en cuanto a que Brasil no debe imponer su voluntad, sino a través, como lo ha planteado, con su Banco de Desarrollo. O sea, lo que los países seguramente están esperando del liderazgo brasilero no es solo que la figura de Lula con peso en la primera división internacional esté presente, sino que Brasil esté dispuesto a colocar recursos en ese proceso de integración donde todos los países están en situaciones de crisis. Sí, el presidente Lacalle Pou en su intervención puso ese como uno de los énfasis, ¿no? Hechos concretos que marquen el espíritu integrador, y justamente resaltó acuerdos que había promovido Lula cuando estuvo en Montevideo, pocos días después de su asunción este verano, acuerdos bilaterales que implican justamente satisfacer aspiraciones uruguayas, solucionar cuestiones de la frontera, etcétera, ¿no? Sí, y yo te diría también en términos de grandes políticas, Uruguay ha tenido una política de acercamiento hacia China a partir de las propuestas de tener un TLC con China. Y me diría, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer con ese acumulado? ¿Se le va a incorporar como parte de tratativas del Mercosur o de la región, toda Sudamérica, los vínculos con China, y avanzaremos hacia un diálogo más amplio, incluyéndolo, o haremos en Sudamérica como que, bueno, eso nada tuvo que ver con un proceso de vínculo recordemos que estamos en un proceso ya de varios años en negociación con la Unión Europea, que no ha terminado de fructificar. La influencia de Lula puede ser muy relevante porque era una de las condiciones que ponía en particular Macron. Bolsonaro era imposible por razones hasta personales, ¿no? Como todos recordamos el proceso. Bueno, avanzaremos entonces hacia la Unión Europea, nos posicionaremos como región hacia China, y cómo nos vincularemos con Estados Unidos. Me parece que esas son tres de las preguntas claves que uno debe hacerse, y si lo hacemos unidos o fragmentados. En estos puntos que estabas mencionando ahora, ¿notaste algún avance? Yo creo que acá lo que tenemos que ver es que los avances tienen que ser a partir de las diplomacias. Lo que tú marcabas me parece importantísimo, el grupo de contacto de cancilleres. La mera diplomacia presidencial terminan en eventos efímeros que no tienen después carnadura, que no tienen intensidad. Si esto es el comienzo de un proceso, entonces bienvenido sea, y ahí me parece que vamos a tener avances donde las diplomacias profesionales articulan los intereses de los distintos países e intentan construir intereses regionales o representar intereses regionales. Si no, lo de los presidentes genera confianza, genera diálogo, genera también intercambio duro en términos de visiones distintas, pero queda en ello. Entonces, este es el primero, será parte de un proceso donde volvemos a tener reuniones, pero entre reunión y reunión hay acumulación, sirve. Si simplemente es para que mañana, yo que sé, el presidente Boric cite a otra reunión en Chile dentro de un año, pero en el medio no pasó nada,
volveremos a tener una retórica muy interesante, que uno puede decir acumulativa, pero que no aporta. Allí me parece que está la clave, ¿no? Curiosamente, Uruguay fue de los países que pidió que, a propósito de ese grupo de contacto, no hubiera un plazo. No hubiera plazo de 120 días, como preveía la declaración borrador de Brasil, para que se armara la hoja de ruta. ¿Cómo ves ese tema de 120 días o sin plazo? Bueno, a mí me parece que justamente si deberíamos pensar en resultados. O sea, si en 120 días, o sea, en un tiempo en términos diplomáticos corto, hay resultados, fantástico. Ahora, si lo que se necesita es otros tiempos para llegar a resultados, lo mejor. Lo peor son la ausencia de plazos y la ausencia de resultados. Entonces, ¿tú decís que acá, si no era 120, habría que haber puesto otro plazo? Un plazo realista con esto es el huevo y aparentemente la discusión sobre los 120 días tenía que ver con que eso implicaba caer justo en la fecha de las elecciones en Argentina, ¿no? Eso estaba sobrevolando. Está bien. Creo que, bueno, que lo que pasa es que tú traes aquí un punto clave que me parece no podemos eludir, que es cómo estos temas de política internacional tienen correlatos en las políticas internas de los países. Yo creo que es una mala cosa empezar a vincular la generación de una política internacional en la región, donde los cálculos es cuánto me sirve o cuánto sirve a un presidente o a la oposición lo que pasa a nivel internacional. Se supone que justamente esa es la mala experiencia del pasado reciente y es la que ahora hay que superar, ¿no? Exactamente, y eso tiene que ver con Argentina, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con nosotros mismos, para ir al caso. Este posicionamiento del país, a mi gusto, debería ser parte de acuerdos suprapartidarios que sean no tengan que ver con los cobros que se pueda hacer si tuvimos una posición y la cambiamos y por qué la volvemos a hacer ahora. O sea, si esto simplemente es un juego de política doméstica, eso te ata en términos de la proyección. Estás marcando otro tema allí, ¿no? Tú señalás que debió haber habido diálogo multipartidario en Uruguay en torno a las posiciones que se llevarían a Brasilia. Yo creo que lo que digo es que debe haber. O sea, esto es un lanzamiento por los tiempos que había y por desconocimiento de la agenda. Uno puede decir no había tiempos para los diálogos, pero me imagino que la discusión sobre si formamos parte de un órgano de cooperación política sudamericana debería ser algo que discutan los partidos en su conjunto. Quizás estos tiempos del 2023 sean un buen momento para ir hacia convergencias en materia de política internacional, como la podemos tener en que los vínculos con China son relevantes, o como cerrar un acuerdo con la Unión Europea en buenos términos es una buena cosa. ¿Por qué no aprovechar de estos acuerdos donde vos tenés iniciativas iniciadas en un gobierno y continuadas por otro, ¿no? Para terminar, Carlos, un par de puntos. El primero, ¿cómo ves el factor Venezuela? ¿De qué manera se coló y el peso que terminó teniendo en la cumbre o en el retiro? ¿Cómo enredó, cómo generó discusiones? ¿Cómo hubo incluso dos presidentes de signos ideológicos distintos, como Lacalle Pou y Boric, que le expresaron al presidente anfitrión, Lula, su discrepancia con la forma como se había referido a la situación política interna en Venezuela? Esto tiene que ver justamente, por eso decía que no podíamos obviar la importancia de la política doméstica en la mirada internacional. Y tiene que ver con lo primero que conversábamos, la política de Estados Unidos, que siempre está presente en este tipo de reuniones, hacia Venezuela cambió de
promover un cambio de régimen, de reconocer a Guaidó y desconocer al gobierno de Maduro, fruto de la guerra en Ucrania y de las necesidades, hacia un acercamiento con Venezuela, hacia inversiones de Chevron, hacia que el camino democrático en Venezuela es el camino de solución. Creo que una cosa no quita la otra. A mí me parece muy bien que los países sudamericanos, en este caso, incorporen como un Estado que forma parte de Sudamérica a Venezuela, y que estas instancias sirvan para apoyar procesos electorales como los que se están llevando en Venezuela con total transparencia. El tema de los derechos humanos, cuando nos metemos a juzgar los derechos humanos en cada uno de los países, inevitablemente va a tener diferencias, va a generar rispideces, va a ser parte de un cobro de cuentas, y que me parece que no ayuda, porque... Pero fue llamativo que Lula recibiera a Maduro de esa forma el día lunes, ¿no? Justo unas horas antes nada más del comienzo del encuentro de presidentes. ¿Fue un paso en falso o no? ¿Fue algo deliberado? ¿Qué pasó ahí? Mira, me parece que tiene que ver con la reacción a la no invitación de Venezuela, al igual que Nicaragua y Cuba, a la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde hubo toda una discusión sobre si los países deberían participar o no. Entonces, cuando vos tenés una política en la que sostenés la inclusión más allá de los regímenes, esto me parece que iba una señal de, bueno, debemos estar todos los países y no juzgar sobre el tipo de régimen que hay en Venezuela, o sobre la legitimidad del gobierno en Perú, o sobre las crisis en Ecuador, por poner ejemplos. Luego, hacer referencia a lo que pasa al interior de cualquiera de los países, me parece que en una discusión sobre política internacional descentra la atención, porque hoy estamos hablando quizás mucho más de ello que de cómo el continente se va a situar en el mundo y a qué distancia estamos. ¿Fue un descuido de Lula? Quizás fue una jugada más, ¿no? O sea, viste, como una moña de más. Exactamente, vamos en el envión, o sea, lo que voy es recibirlo como mandatario, ponerlo visible, reunirse otros presidentes, digo, es una cosa natural en términos de jefes de gobierno. Opinar sobre la política interna, digo, en este caso Venezuela, pero sobre cualquier otro, hubiera llevado seguramente en todos los casos a un problema, que hace nuevamente al liderazgo de Brasil. El liderazgo de Brasil, yo creo que debe sustentarse en un respeto a lo que pasa en cada uno de los países, y no intentar ejercer influencia ni en un sentido ni en el otro. O sea, si queríamos discutir sobre los derechos humanos en Venezuela, de repente estaría bueno que la región hubiera conversado sobre los derechos humanos en todos los países de la región, y eso quizás hubiera sido positivo. No me parece que sea la agenda internacional prioritaria, es una agenda sobre las bases del proceso de integración, sin duda. En términos internacionales, no es el centro. Es como si Estados Unidos hiciera una reunión con los países, como la hizo del sudeste asiático, y empezara a discutir sobre los tipos, sobre si en Singapur hay una democracia o un semi-autoritarismo. No me parece que aportara al posicionamiento en el lejano oriente de Estados Unidos, ¿no? Y la última, Carlos, finalmente en la declaración final no aparece la palabra UNASUR, no se aboga por el regreso, por la reformulación de la UNASUR. ¿Cómo viste este detalle? Mira, ahí me parece que operó la diplomacia, ¿no? Operó la diplomacia en el sentido de que
en la medida que vos tenés gobiernos que se retiraron de la UNASUR por considerarla sesgada en términos ideológicos y que su construcción no aporta, quizás no nombrarla haga, bueno, está bien, aceptemos que quizás no sea UNASUR el organismo, pero sí consensuemos en la necesidad de la coordinación política y en el avance hacia algún tipo de unión. En última instancia, creo que tú y yo podremos coincidir que lo importante es la sustancia, es si Sudamérica o Latinoamérica es un actor en el mundo que trata de igual a igual a las grandes potencias. Y llámese, ya tuvimos antes de la UNASUR la comunidad del Sur, digo, llámese UNASUR, llámese de la forma que sea. Por supuesto que los nombres pueden venir atados al énfasis que vos querés ponerle, a los mecanismos que querés hacer, pero quién duda que un Consejo de Defensa sudamericano es necesario para dar confianza y continuar en la región como una zona de paz, o que un Consejo en términos sociales para coordinar, por ejemplo, el tema sanitario. Hay estimaciones de que en la próxima década tenemos un 27% de probabilidades de sufrir una nueva pandemia. No estamos haciendo nada como región para prepararnos. Yo creo que estaría buenísimo, digo, que justamente esas cosas concretas, esos hechos a los que se reclamaba nuestro presidente, estuvieran presentes, ¿no? Carlos Luján, politólogo, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales, docente en la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana con estos apuntes. No, muchísimas gracias a ti, y yo no dejaba de acordarme cuando nos reunimos la mañana posterior a la caída de las Torres Gemelas, y cuánto tiempo ha pasado desde aquello y cuánto ha cambiado, y seguramente cuánto hemos cambiado vos y yo en este tiempo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.